me has dicho, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy damos gracias en nuestra debilidad. Hoy damos gracias, Señor, en aquello en lo que no somos fuertes, porque sabemos que tu poder está presente y se glorifica en cada uno de nosotros. Y es revelada tu gracia a medida que avanzamos. Tu gracia, Señor, que nos perfecciona. Tu gracia que nos empodera. Tu gracia que nos lleva a entender que tu obra fue completa, perfecta y suficiente. Y en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tengo todo. En Cristo lo puedo todo. En Cristo Jesús he sido completamente bendecido. Mi corazón te adora, Jesús. Mi corazón te adora, Jesús. Oh, precioso Rey. Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo el fuego de tus ojos. Me hizo enamorarme más. Quemó los otros
Quiero invitar a Sofía Foria que nos acompañe aquí. Un aplauso para Sofía, por favor. Siéntate, muñeca. Bien, el día viernes el Ministerio de Kids tuvo un tiempo de inmersión profética. Eso estuvo espectacular. No estaban invitados todos los niños, solamente los que están haciendo parte del ministerio de adoración. Ellos están siendo preparados desde ya, más que acompañarles en la implementación de cómo tocar algún instrumento, porque lo están haciendo cada 8 días los sábados en la mañana. Ha sido para nosotros una prioridad el que ellos conecten con el Espíritu Santo, porque finalmente es Él el que los lleva en ese fluir de una verdadera adoración, y no que estemos cantando canciones, sino que estemos realmente adorando y conectando con el corazón de Dios. Entonces, Sofi, bienvenida, qué rico tenerte en esta mañana con nosotros. ¿Quisieras contarnos un poco de cómo fue la experiencia el día viernes? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? ¿Qué hizo Dios en tu corazón? Adelante. Bueno, cuando entramos a la iglesia, primero adoramos, comimos y después adoramos, oramos, y después pasamos al otro salón, almorzamos y empezamos a pintar unas pinturas, y en la visión que tuvimos en el momento que adoramos, la pintamos en las pinturas. Entonces lo pintamos con negro y pues pintamos eso, y después pasamos aquí y empezamos a orar, a adorar de Dios, y empezamos a orar, y yo me sentí también muy como triste porque me sentía sola, me sentía frustrada, me sentía como nerviosa, y yo me sentía desesperada, enojada, me quería salir corriendo, pero después llegó Pato a orar por mí y me sentí un poco más relajada, y después me puse a leer la Biblia, un pasaje que estábamos leyendo, puse a leer la Biblia, y después otra vez llegó Pato y oró por mí, y me sentí también a veces tranquila, pero a veces me sentía enojada, desesperada, porque me sentía triste, no sé por qué, y ya después empecé a orar con ella y me sentí un poco más tranquila, y ya me sentí relajada, y ya después llegó Alex y nos habló de los 5 regalos, no me recuerdo cuáles son. ¿Quién te da esos regalos? ¿Recuerdas? Jesús. Ah, Jesús. ¿Y recuerdas que eran 5 regalos? Sí, me recuerdo que eran 5. Bien, que el Señor te puede hacer pastora, evangelista, maestra. Cuando nos hizo una tarea, y el sábado nos mandó la tarea para el sábado, y nos dijo que le habláramos a Cristo y que supiéramos cuál era nuestro regalo, y que hoy Él nos iba a preguntar cuál era el regalo que Él nos había dado. ¿Y cuál es el regalo tuyo? El mío es profeta. ¡Wow! Genial. Hubo un momento el viernes que te quebrantaste, te vi llorando. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento me sentí como desesperada, porque sentía que no iba a pasar nada, que iba a hacer eso, pero estabas nada. muy ansiosa de que algo tenía que pasar en ese momento. ¿Por qué? ¿Veías que en los demás estaba pasando algo y en ti no? Sí. Que sí, los demás estaban así. También quebrantados Sí. y algo estaba pasando en ellos y en Sí. ti no. Pero ahí, ¿qué pasó? En ese momento, Pato se dio cuenta que yo estaba así desesperada, y Pato llegó a orar por mí,
Y entonces ahí fue donde yo sentí que estaba triste y que a mí, que no, a veces Jesús no nos habla, a veces, pero toca seguir intentando hasta que Él nos hable, ya. Muy bien. Gracias, Sofía, por tu experiencia. Muy bien. Bien, ahora invitamos a Samuel. Un aplauso para Samuel. Bueno, campeón, al principio en la dinámica creo que estabas un poco como desconectado, como no experimentando también el poder, el fluir, pero después te vi con toda. Cuéntanos qué sucedió. Resulta que pues me sentía triste y muy enojado porque tengo una situación familiar en la que no estoy con mis papás ni mi mamá en este momento, entonces pues me sentí muy enojado y frustrado y quería llorar y estaba enojado, quería golpear cosas y me sentía impotente ante esos sentimientos. Fue algo curioso, pero la mayoría de los niños estaban experimentando esto que nos cuenta Sofía y nos cuenta Samuel, estaban oprimidos. ¿Sí? Había en ellos dureza en el corazón, había resentimiento, había amargura. Yo no podría decir pues tan chiquis, pero estaban experimentando todo esto. Pero después de ese tiempo de dinámica profética, y cuando hablamos de la dinámica profética estamos hablando de poder ver qué hay en el corazón de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Fue hermoso cómo los corazones fueron rindiéndose delante de Dios. Y ya al final algo que haya pasado especial, ¿qué nos quieres contar, Samuel? Resulta que presentó entonces esa lloradera. Tuve algo así como una visión. Vi a Jesús en la cruz. Wow. Y pues resulta que Jesús estaba acá y yo estaba acá, pero acá había otra versión de mí, como la versión triste, enojada, y se estaba dirigiendo hacia la cruz y pues de un momento a otro vi que se cayó y se murió. Y pues se podría decir que solo quedó mi versión buena. ¡Wow! Genial, gloria a Dios. Esa versión buena que quedó es la versión de Cristo en ti. ¿Oíste? Sí, señor. Bien, Samuel, muchas gracias. Fue increíble. Todos los niños estaban en un momento de liberación que tuvimos, que Angelita nos estaba dirigiendo. Los niños súper quebrantados, pero, o sea, era increíble la atmósfera que había. Todos ellos llorando, algunos hasta vomitando porque había full liberación, pero no había uno solo de ellos que no estuviera en la dinámica de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Era bien especial. En la mañana tuvieron un tiempo de pintar proféticamente. No sé si Daniel, quieras contarnos algo de esa experiencia rápidamente. Daniel los estaba dirigiendo en ese momento y en eso duraron casi toda la mañana pintando, pero conectando con lo que el Espíritu Santo quería plasmar. Lo cogí. ¿Cómo estamos, iglesia? Bueno, fue muy bonito porque al inicio hicimos como ese trabajo de profetizar, que el Señor fuera dando como una visión a cada niño, y dependiendo de cada esa visión conectaban unos con otros, y por lo general vimos una visión ya grupal. Entonces con la pastora escribimos en el tablero, y basándonos a esa visión empezamos a coger pintura de colores y empezar a detectar como las figuras principales de la visión, muy sencillas, y plasmarlas como en
en el fondo de la obra. Luego de ello, esa visión tenía que ser en general algo profético, ¿sí? Algo que tuviera como, que nos hiciera sentido, a cada niño le tenía sentido, y la plasmara ya con una figura principal en medio de la obra. Entonces pues fue muy bonito porque cada uno de ellos, ¿no? Yo vi una mariposa, vi un ángel que me protegió, que digamos, creo que fue Samuel que tuvo la visión del ángel, porque pues él decía que se sentía solo. Pero entonces en su visión el Señor le mostró que él no estaba solo, que siempre había un ángel, que era el ángel del Espíritu Santo, que estaba con él. Entonces pues fue impactante, infinidad de testimonio con cada uno de ellos, y fue muy bonito porque ver los niños que el Señor los usa tanto también para nosotros, pues también ser ministrados a través de ellos. Y no, fue espectacular estar con ellos ahí ese tiempo. De los niños tenemos mucho que aprender. No en vano el Señor nos dice que seamos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Que nosotros tengamos ese corazón es sumamente importante para conectar con la esencia de la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos da la forma que nosotros entendemos, y que cuando uno se esfuerza y hace las cosas bien, todo es muy bonito. Que puede llegar a mostrarte cosas realmente muy relevantes o que pueden llegar a cambiar la vida de otra persona. Y que es muy importante siempre escuchar la voz del Espíritu Santo y lo que Él te está diciendo, porque aunque suene muy pasito a veces, es muy importante escucharlo. Yo aprendí que Diosito nunca nos va a dejar solo, que hay muchas formas en las que Él nos va a hablar, por ejemplo en sueños, y que si uno no le pone atención cuando Él nos habla, puede que las cosas salgan mal. Muy bien. Cuando uno le hace caso a Dios, es como hacerle caso a nuestros padres, porque Mi pintura es sobre que pues a mí mis amigos no me quieren mucho en el colegio y pues a veces me siento muy excluida. Entonces el Espíritu Santo me mostró que no me sienta solo, aunque me falten muchas personas queridas. mi pintura se trata de que cuando otras personas necesitan de mí, yo sea como esa luz de alumbrarles el camino, y pues que yo soy la luz de Dios y que soy la princesa como la de Rey. Contarles rápidamente dos noticias importantes. El VIP, nuestro curso de iniciación para presentar a Cristo a cada corazón, este semestre que viene va a empezar a hacer cada mes. Para el mes de julio vamos a hacerlo 27 y 28. Para quien desee hacerlo nuevamente, porque venimos haciéndolo hace ya casi 6 años, ha tenido algunos ajustes, entonces sería genial que puedan hacer los antiguos como una actualización en el VIP. Terminamos el último VIP con 23 personas, vimos la mano del Señor de una manera bien especial. Adriana está con nosotros. Adriana, no la veo. ¿Quieres contarnos la vivencia, Adriana, en el VIP, por favor? Bienvenida. Buenos días a todos. Mi nombre es Adriana, como me presenta el pastor, llevamos aquí con mi familia cerca de 1 mes y medio en la iglesia. Nos ha encantado, de verdad que venir a recibir la enseñanza de Dios y el conocimiento de Cristo es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. El VIP, llegué con expectativas y realmente me fui con grandes enseñanzas, esperando ya el focus. El hecho de uno conocer realmente quién es Cristo, qué hace Cristo en la vida de uno y quién puede ser uno en Cristo es demasiado importante. Conocer el amor de Dios, saber cuánto nos puede Él, cuánto nos ama Él, y a veces nosotros no entendemos, a veces nos refugiamos en otras personas, a veces nos refugiamos en otras cosas,
porque no conocemos de Cristo. Entonces yo también quiero invitarlos al VIP porque realmente a través de este evento se conoce quién es Cristo, aparte de que nos dan una enseñanza muy especial y muy particular de cómo leer la Biblia, de cómo interpretarla, de cómo estudiarla. Entonces es bastante importante, ¿no? A veces uno lee la Biblia sin entendimiento, o si lee un pasaje simplemente porque es historia, porque uno lo conoce y ya, pero realmente es bien importante saber cuál es la interpretación y qué es lo que entiende y qué es lo que Dios y Cristo nos está hablando en nuestra vida. Entonces, para Tú ya mí llevabas tiempo como cristiana, ¿cuántos años? Bueno, yo llevaba cerca de unos 10 años 10 conociendo de años. Dios, cristiana, pero realmente sin conocimiento de la palabra. O sea, asistiendo a una iglesia, bajo una religión, usted no puede hacer esto, usted se tiene que portar bien, sus obras son las que actúan y tiene que convencer a Dios tal vez con sus lágrimas. Pero el hecho de conocer que no es por mí, que no son mis obras, que no es lo que yo haga, que obviamente se van a dar frutos a través del conocimiento y de la búsqueda de Dios y del Espíritu Santo, pero que no es en mis fuerzas, que yo tengo que descansar. ¿Qué episodio de los que se estudian en el VIP te llamó más la atención, te marcó, descubriste algo nuevo? ¿En cuál pudo ser? Sí, yo crecí sin papá, porque mi papá pues se fue, cuando yo era muy pequeña se fue por la leche y no volvió. Entonces, en esa iglesia yo había pasado un proceso y yo dije, no, esto ya superado, súper superado, yo estoy fuerte. Pero en la vida me pasaron muchas cosas, recibí muchos golpes y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sufrí mucho tiempo de depresión. El hecho de que a uno le digan bonito y uno se ofende, o le digan a uno feo y uno se ofende. Entonces, eso me afectó mucho. Realmente a veces uno cree que lo que uno vive de niño no le afecta en la adultez. Y a mi edad, hoy ya sé que realmente eso me afectó en todas las áreas de mi vida. Porque entendí que sé que lo puedo superar, pero no por decir lo superé, sino que sé que Dios puede sacar eso de mí y que mi vida siga siendo transformada. Mi vida ha venido siendo transformada y tenemos muchos testimonios para dar de lo que es conocer a Cristo, pero creo que esto va a ser un boom en mi vida, así lo siento. Amén. Muchas gracias. 27 y 28 de julio de manera presencial, y el virtual también comienza, Luisita, ¿me recuerdas? 16 de julio. Si tienes un amigo, un familiar, alguien que en otra ciudad o en otro país desea hacer el VIP, entonces podemos conectar con Luisa para que esa persona quede inscrita. La semana pasada comenzamos como iglesia, como inspiración, a acompañar a otra iglesia en Estados Unidos con el VIP también. Los pastores de esa iglesia, ellos están en Pensilvania, están haciendo el VIP con nosotros, y parte de su equipo fueron 24 personas, total, 37 personas. Bueno, Dios también nos permite como iglesia ser de bendición para otras iglesias. Fue muy bonito porque es una iglesia que ya lleva bastante tiempo, pero el mismo pastor, pues muy agradecido de ver cómo, entre comillas, le estábamos presentando a Jesús desde otra óptica que ellos pues no lo habían visto. Y esto también nos anima a nosotros para seguir adelante con lo que Dios nos ha regalado como iglesia. Y la segunda noticia importante que tengo para ustedes es que comenzamos nuevamente con la dinámica del lugar secreto. Esto lo hacemos los días sábados y va a ser en los horarios de la mañana, desde las 8 de la mañana. El objetivo es pasar tiempos de intimidad con el Señor. Quien de pronto se crea corto para saber cómo orar, cómo adorar al Señor, cómo leer su palabra, pues ese es el espacio ideal, porque en el lugar secreto no tenemos formato, es lo que el Espíritu Santo dicte en ese momento. O sea, llegamos y no sabemos
qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, sino que estamos sujetos literal a lo que Él quiere hacer en ese tiempo. Seguramente habrá alguna instrumental de fondo, alguna música de fondo, pero no será eso lo que nos va marcando el ritmo, sino literal la presencia de Dios. Va a ser el 13 de julio, ¿ok? Para que estemos súper planillados, o sea, de ayer en 15, ¿vale? 8 de la mañana les esperamos, quienes quieran crecer en esa intimidad con el Señor. Amén. Bueno, quisiera invitar a Angelita Izquierdo que nos pueda ministrar respecto a nuestro tiempo de generosidad. Fue un tiempo maravilloso. Yo nunca les había enseñado a los niños acerca de la liberación. Tuve que ir donde el pastor y pedir ayuda porque pues los niños son diferentes a como les podemos hablar a los adultos. Pero saben que me llevé la sorpresa que no son diferentes, son completamente entendidos. ¿Saben? Y aprendí algo divino. Ellos son sumamente espontáneos, libres. Y cuando yo empecé a hablar acerca de la liberación del enemigo de Jesús y todo lo demás, Josué, que estaba ahí sentado, hay que aniquilarlo, exterminarlo, sacarlo, no dejarlo, pero para él estaba convencido de que era así. Y cuando empezamos a orar, las mismas manifestaciones demoníacas que se presentan en los adultos se presentaron en los niños, exactamente igual. O sea, no hay nada diferente. ¿Qué comprendimos? Que definitivamente nosotros tenemos que estar vigilantes, porque como león rugiente el enemigo está buscando a quien devorar, y ellos pueden estar siendo oprimidos. Había mucha tristeza, había mucho dolor, se sentían abandonados teniendo padres, y algunos pues no los tenían presente, pero todos fueron completamente sanos, espontáneos y libres. Pero ¿saben cuándo fueron ellos más libres? Cuando yo les mostré mi libertad, que yo también pecaba, que yo también cometía errores, que yo también fui oprimida por los demonios. Y ellos entonces empezaron a florecer con todos sus comentarios. Un comentario espectacular de la hija del pastor que me he reído estos días. Resulta que yo dije, ¿quién ha robado? Nadie levantaba la mano. Entonces yo dije, yo sí robé, y bueno, y les conté cuando de niña robé, y levanta la mano a Yeled y dice, mi papá robó. Dice, mi papá robó. Ay, eso es espectacular. Después aclaró que fue cuando era también un niño. Tal vez él les contó alguna historia. Pero ella no, ¿sí? Ella no, pero después dijo que sí. Ay, eso fue espectacular. Y entender que realmente este proceso debe ir seguido de la mano de los papás. No para aquí se abrió una puerta de libertad, pero los papás deben estar también vigilantes, y nosotros como iglesia ya lo iniciamos porque el Señor les dio la visión a los pastores y eso ha sido extraordinario. Entonces eso les contamos. Queridos, vamos a hablar de un momento maravilloso y es la generosidad. Yo me acuerdo que hace años cuando invitaban a una persona por primera vez a la iglesia, lo que yo deseaba y muchos deseaban era que no se hablara del diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque la gente no volvía, pero eso es un engaño satánico. Si hay una necesidad tremenda y que ha causado muerte a personas, divorcios y situaciones muy tristes, muy dolorosas, es el área financiera. Luego es una obligación para nosotros como iglesia hablarles de la generosidad. Bueno, estaba haciendo cuentas, alrededor de unos 26 años, sí, mi esposo y yo tuvimos una situación financiera horrorosa, de las peores. Fuimos fiadores y no pagaron, nos tocó pagar a nosotros. Y encima yo llevaba las contabilidades y mis clientes, puedo decir que el 90% de mis clientes no querían pagar los impuestos correctamente. Entonces yo tenía que irme de esas empresas, pero era una decisión tan terrible. ¿Por qué? Porque estaba el factor económico, ¿cierto?, en juego.
Y resulta que hace 26 años, yo voy a cumplir 27 años de casada, y hace 26 años, cuando nos casamos con mi Guiller, yo ganaba más que mi esposo. Y pues parte de los ingresos fuertes de la familia eran los míos. Y tener que decir que no a los ingresos más fuertes era muy difícil. Y bueno, teníamos un rubro ahí para que nos quedaba para vivir y teníamos que tomar la decisión. Y yo estaba súper angustiada por esa decisión que tenía que tomar, porque tenía que dejar esas contabilidades. No era nada sencilla. Y encima pagar unas deudas que sí nos correspondían, porque si yo tomo la decisión de fiar a alguien es porque estoy en la capacidad de pagar lo que prometí, ¿verdad? Bueno, el hecho es que pues era una cosa horrenda y mi esposo trabajaba en Pozo, me acuerdo que llegó del campo, pues, y yo le dije un sentir que tenía en el espíritu. Y ese sentir era el poquito que teníamos para seguir viviendo durante ese tiempo. Me acuerdo que eran 500,000 pesos, que todavía es bastante, ¿sí? Pero hace 26 años, con eso íbamos a pagar el resto del mes y algunas cosas. Y entonces, en un tiempo de oración, el Señor puso un sentir en mi corazón y era, bueno, si la Biblia dice que el que siembra generosamente, recoge generosamente, yo dije, bueno, generosamente voy a dar. Y dije, voy a proponerle a mi esposo que estos 500,000 pesos los sembremos. Era muy difícil, chicos, porque después de ese paso yo iba a renunciar a las empresas, ya estaba decidido. Llegó mi Guiller, le comento la visión, le dije, vamos a orar, mi rey, y mi esposo dijo que sí. Esa misma noche me lo llevé a la iglesia, no era hora de reunión, tocamos en la iglesia porque queríamos hacer eso. Era un acto de fe. Y de eso les quiero hablar en este tiempo maravilloso, porque la fe sin obras es muerta. La fe es activa, no es una fe seca, es una fe de acción, dice la Biblia en Santiago 2:14. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Tienen fe, chicos, para su área financiera? Duro. ¿Tienen fe? ¿Cierto? Ahora, dice, como pueden ver en el 17, por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, es decir, si no es activa, es inútil y muerta. ¡Wow! Dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Rogué mucho a Dios que me permitiera hoy no motivarlos, sino que hubiese algo en el corazón que los active como Él me activó a mí. Y hoy cuando estaba preparándolo, comprendí que el Isaac mío, yo tenía que ofrecerlo, pero yo no sabía que eso era este pasaje, pero el Espíritu Santo sí. Y entregamos ese Isaac y lo sacrificamos, pero ¿saben qué? No para muerte, sino para resurrección. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enterramos con lo que tenemos. O sea, conservo mi esperanza en esos 500,000 pesos y conservo entrego mi futuro a eso que tengo, cuando resulta que Dios tiene más para dar, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 6 que todo lo que el hombre siembre, de eso también segará. Y hay un pedacito antes que dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pero no es por lo que usted no ha dado, o si ha dado poquito, o si ha engañado, no, es porque lo que hemos dado lo vamos a recoger y el diablo no se lo va a robar, ¿sí? Pero yo tengo que hacer ¿qué? Dar, sembrar, actuar en fe, accionar mi fe. Hace un tiempo fui a una iglesia extraordinaria, maravillosa.
y estaban ahí hablando de la generosidad y dije, quiero sembrar en esta iglesia. Pero ese día no pude hacerlo. Dije, Jesús, quiero sembrar bastante en esta iglesia, sin dejar de sembrar en esta, ¿no? O sea, no hice el trueque, sino yo quiero sembrar. Aquí siento en mi corazón que lo quiero hacer. Y como al año tuve la oportunidad de hacerlo. Y generosamente, porque es el sentir del Espíritu Santo, es una fe activa. Luego, no los quiero llevar a que hagamos pactos para que Dios tenga que cumplir. Sino miren esto, cuando vamos a sembrar lo hacemos de esta manera. No lo hacemos ni por obligación ni por necesidad, sino con el corazón alegre. Yo no fui allá dándome golpes de pecho y diciéndole al Señor, la iglesia no necesita, ¿para qué le voy a entregar esto a la iglesia? Yo fui confiada y puesta mi fe en su palabra, en lo que dice Dios en su palabra. Esa es la fe de acción. Dios dice que todo lo que el hombre siembre, de eso segará. Yo siembro plata, yo quiero plata, necesito dinero, porque necesitábamos vivir. Era un paso de fe, ¿verdad? Era un salto al vacío. Dios no nos dejó avergonzados, por el contrario, nos exaltó más, nos llevó a más y nos sigue llevando a más. Días después tomamos la decisión de ser generosos eternamente. Y con mi esposo no le hicimos una promesa a Dios, nosotros hicimos un acuerdo con el cielo, con mi esposo, pues, y digamos en el reino de los cielos, y es, vamos a empezar a ofrendar, de tal manera que nuestra ofrenda sea mayor que el diezmo, que Dios nos permita. En el momento no lo podíamos hacer, pero con los años hemos visto que se puede hacer, y ha sido extraordinario. Y miren, en muchos años, casi todos los años, las ofrendas que damos al Señor, mi esposo es súper organizadísimo, lleva un Excel de todo, no por decirle al Señor te he dado tanto y para acá, lo necesito, pero cuando lo hemos necesitado, le han dado unas bonificaciones, a veces exacto el valor de la ofrenda y a veces mayor que el valor de la ofrenda, ¿sí? Pero es que, chicos, una fe activa debe ser en el Espíritu. Y vamos a hacer algo, vamos a levantarnos, vamos a orar. Y va a decirle al Señor, porque no puede ser en la carne ni en las emociones, que es lo mismo, ¿no? Pero no puede ser bajo la motivación de lo que yo estoy haciendo, sino bajo la fe en la palabra de Dios. Como le decía el Señor a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué hay? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su pan? ¿Cuál es el pez que tiene? ¿Qué hay? Y que sea en el Espíritu usted activando su fe y diciendo, Señor, yo quiero salir de esta situación. Y yo renuncio al miedo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que impide el ofrendar y el dar. Renuncio al miedo, porque tú no eres un Dios de miedo, Señor, tú eres un Dios de poder, de amor, de dominio propio. Renuncio al miedo a no tener, renuncio al miedo a la tristeza, a la pobreza. Renuncio al miedo, Señor de los cielos, a que me falte. Hoy decido, Señor, creer en tu palabra, y el que siembra generosamente, también generosamente recogerá. Señor, y dígale al Señor, yo quiero hacerlo y te pido que me ayudes. Si lo quiere hacer, por favor, si no, tranquilo. Yo quiero hacerlo y yo quiero ser generosa, porque yo también quiero recibir generosamente. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en mi corazón el sentir correcto y que me lleve, Señor de los cielos, a ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor de ella. Señor, gracias. Y ahí el Espíritu Santo les va a hablar y les va a enseñar. Y a eso que le tienen miedo, a que no va a poder salir de las deudas, a que no le van a subir el sueldo, o que se va a quedar sin trabajo, o que no tiene trabajo, va a llevarlo a la cruz y va a renunciar a ese miedo. Y en el nombre de Cristo, Señor, hoy, y vamos a consagrar
sus diezmos y ofrendas. Y si el Espíritu Santo ha puesto que ofrende hoy o mañana o dentro de un mes, es solo el deseo del corazón, porque Dios mira el corazón. Y vamos a decirle: Señor, gracias por esta maravillosa oportunidad de poder sembrar y ofrendar. Y todavía mejor que tú reprendes al devorador por nosotros. Y devorador, te largas de nuestras vidas porque no tienes nada que hacer. Dios no puede ser burlado. Hoy siembro generosamente, generosamente recogeré en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto. Señor, y sobre esa situación financiera yo declaro tu obra preparada de antemano, Señor de los cielos, el tiempo correcto, circunstancias correctas, Señor de los cielos, y las personas correctas. Renuncio a la mentalidad de pobreza, de escasez, y también renuncio al concepto equivocado que tengo, Señor, del dar de ti, Señor de los cielos. Renuncio, Señor, a esta mentalidad de pobreza tercermundista. Mi mentalidad es del reino, y tú eres un Dios de provisión. Tú eres un Dios que da mucho más allá de lo que pensamos o entendemos. Tú eres un Dios majestuoso. Aún sin dar, tú nos das, porque esa es tu gracia, ese es tu favor. Pero hoy ponemos nuestra fe en tu palabra y declaro que, Señor, el que da generosamente recoge generosamente. Pongo mi fe en tu palabra, Señor, y creo que nuestra fe es activa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Qué bueno estar con ustedes. Deseo que Dios les siga bendiciendo de una manera especial. No sé exactamente cuánto hace que estuve aquí compartiendo algo acerca del Espíritu Santo, del libro que escribí, pero hoy vengo con otro libro nuevo. Este libro salió hace pocos meses y ha sido un libro que Dios me ha permitido escribir, pero no ha sido muy fácil poder concretar cosas de ese libro. Y la razón es porque yo no quiero que haya una discordancia, si es que se puede decir, entre lo que yo predico y lo que yo escribo y lo que yo vivo. Recuerdo hace muchos años de niño escuchaba un testimonio, o mejor, un dicho de los abuelos. Decía: el cura predica, pero no aplica. Y yo he analizado que también eso es aplicable para los cristianos. A veces nosotros podemos ver predicadores que dicen una cosa y hacen otra. Y si hablamos de los no creyentes, pues sí que es. Nomás nuestro presidente dice una cosa y hace otra. ¿Qué tanta concordancia hay entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos? Y esta es la razón por qué digo que fue un poco difícil, porque me propuse tratar de vivir lo que yo iba entendiendo de la palabra. Este libro se llama Transformados a su gloriosa imagen. Y en el transcurso vamos a analizar si eso es aplicable a nuestras vidas o no. Y quisiera
tener como texto base Romanos capítulo 12, versículo 2, y lógicamente que la mayoría de ustedes lo saben de memoria. Esta versión dice, Romanos 12, 2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa base me da 4 puntos de vista, los cuales quiero compartir. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos hable a través de ella. Necesitamos entenderla, entender lo que tú quieres y no solamente entender, sino vivir lo que tratamos de comprender y hacer. Bendícenos y háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces les decía, vamos a analizar 4 aspectos. Lo primero que dice aquí es: no adopten las costumbres de este mundo. ¿Y cuáles son las costumbres de este mundo? Yo no necesito entrar en muchos detalles para saber, porque nosotros somos conscientes de lo que vivimos y lo que hacemos. Pero yo quiero ser muy práctico, y una de las cosas que yo hago al escribir los libros es ser práctico, porque hay muchas veces una especie de religiosidad y sabemos las cosas más por tradición que por convicción o por entender la verdad. Entonces, cuando yo veo que hay muchas cosas que creemos por tradición, a la luz de la Biblia veo que no es así. Y aquí podría hablar de muchas cosas, pero no quiero mencionar sino lo práctico. Cuando dice no adopten las costumbres de este mundo, son lo que cotidianamente hacemos. Entonces voy a usar algunos ejemplos brevemente para ilustrarlo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra manera de usar la lengua, las palabras? ¿Será que todavía nosotros decimos mentiras? ¿Qué dicen ustedes? Sí. O sea que sí hay mentirosos aquí. Y el asunto es, ¿eso está de acuerdo con la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Les dije que íbamos a reflexionar, a coger cosas prácticas. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, sabemos que la Biblia prohíbe mentir. No mienten los unos a los otros, dice Efesios. Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y si siguiéramos hablando, pues nosotros nos damos cuenta que ese es un problema serio. Y yo hace algún tiempo me propuse a no decir mentiras. Y a veces no es fácil, pero a veces me pongo colorado, pero digo lo que es porque tenemos que decir la verdad. Ya el pastor mencionó algo con el trato con ellos, porque hace tiempo estamos reuniéndonos de vez en cuando. Últimamente les estoy dando algunas lecciones. Y sí, a veces uno tiene que decir la verdad, un poquito costosa o frentera, pero la verdad es la verdad. Y eso no tiene vuelta de hoja. Si no es verdad, es mentira. Porque hay las dos cosas, la verdad y la mentira. No hay cosas intermedias. Entonces, si ustedes están acostumbrados a decir mentira, algunos, cambie de actitud. No adopte las costumbres de este mundo. Cambie. ¿Cómo usamos nuestra lengua en hablar de las otras personas? Crítica, murmuración. Si murmuramos de la gente, mire esos zapatos, mire ese pantalón, y empezamos nosotros a mirar todos los defectos mucho más que las virtudes.
Y empezamos a murmurar, usando mal nuestra lengua. ¿Y qué dice la palabra? Que no debemos murmurar, no debemos hablar mal de las personas. Entonces, si estamos haciendo eso, cambien de actitud, porque la recomendación es no adoptar las costumbres de este mundo. ¿Y qué de las malas palabras que llamamos groserías? ¿Todavía se nos salen algunas? ¿Escuchamos o decimos chistes de doble sentido? ¿Cómo estamos nosotros usando la lengua en ese respecto? Y si yo siguiera hablando de la lengua, aquí me quedo un rato. Pero ¿cuál es el resumen de esto? No adoptar las costumbres de este mundo en nuestra manera de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Parece que no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no adoptemos las costumbres de este mundo. Segundo, podemos hablar de otro tema, sin el ánimo de pisar callos. Uno de los problemas que tenemos los colombianos es el incumplimiento. Y hablamos a veces hora colombiana, como si eso fuera un orgullo llegar tarde. Y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿a qué horas es la cita? A las 10 de la mañana. No, pues que me esperen. Y se van tarde y llegan tarde. Y como si nada. No sé si han oído, pero hay dos tendencias. Hora americana. La hora americana es que si la cita es a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana tenemos que estar ahí. Y si es colombiano, nos interesa poco. Hora colombiana. Llegar un cuarto de hora, 15 minutos, 30 minutos, hasta más, llegar tarde a la cita. Pastor, ¿a qué horas es el culto aquí? ¿A qué horas llegaron ustedes? ¿Por qué? Explíqueme la razón. ¿Un trancón? No, porque hoy estaba muy sola la calle. Las cobijas, pues quíteselas a las 6 de la mañana. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, no optando las costumbres de este mundo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Estamos dispuestos? Entonces, yo tuve una experiencia hace años. Nos reuníamos un grupo de pastores en Santa Isabel y yo estaba en la junta directiva y un día iba para la reunión y salí tarde de la casa. Y monté en una buseta y esa buseta iba pero despacio, recogiendo pasajeros, como si tal, y yo desesperado. Iba todo ya con ganas de decirle al pastor, al chofer, al conductor, no vamos de paseo, hágale, como algunos lo hacen. Y yo estaba como dispuesto a hacerlo, y de pronto miré una calcomanía allá adelante, y decía, si hoy va de afán, mañana madrugue más. Yo quedé seco. Dije, la culpa es mía, no del conductor. Y eso me sirvió, eso hace años, y me propuse no llegar tarde ni a las reuniones ni a las citas, tratar de ser cumplido. ¿Por qué? Porque eso es lo que me enseña la palabra. Dios no actúa ni llega tarde, tampoco llega demasiado temprano. Él llega justo a tiempo cuando lo necesitamos. Qué buen amén. Él llega justo a tiempo. Y si Él lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si Él me dice en su palabra que no adopte las costumbres de este mundo.
Si pudiéramos ilustrarlo de otra manera, en otras formas, por ejemplo, ¿qué miran ustedes en los medios de comunicación? Allá hay de todo. En las redes hoy día se encuentra de todo. Pero ¿qué es lo que usted ve? Y si usted no tiene cuidado, usted se puede contaminar a través de ello. Y la palabra dice, no adopte las costumbres de este mundo. Uno encuentra jovencitos que cometen errores graves. Esta semana salió un muchacho, creo que mató al papá para quedarse con no sé qué cosas. Y le preguntaron que por qué lo había hecho y dijo, yo lo vi en un programa de televisión. Y lo hizo. ¿Cuántas cosas aprendemos, buenas y malas, en los medios? Sobre, por ejemplo, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la pornografía, la lujuria y muchas otras cosas. ¿Qué está mirando usted en la televisión y en los medios que hoy día tenemos? ¿Cuál es su comportamiento a solas con Dios? Es que aquí nadie me está mirando. ¿Pero cree que Dios no lo está mirando ahí? Entonces usted tiene que no adoptar las costumbres de este mundo. Y si usted quiere una renovación, que el tema de hoy es la renovación de la iglesia, de la novia, según el tema que están tratando este mes, entonces usted tiene que no adoptar las costumbres de este mundo. Y aquí pudiera seguir la lista muy larga, pero como ustedes son conscientes y son personas inteligentes, a partir de hoy tienen que no adoptar las costumbres de este mundo. ¿De acuerdo? Segundo, nosotros tenemos que, para lograr una renovación, necesitamos una revelación de la palabra de Dios. Porque en quien nos enseña las verdades de la palabra es Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra para entender lo que ella dice. Y aquí quiero mencionar muy brevemente, no sé si la vez pasada les conté, pero yo tuve una reflexión hace unos años, alrededor de 12, 13 años. Estaba leyendo la palabra de Dios y yo estaba un poco inconforme conmigo mismo, en el sentido de que yo quería que entender otras cosas de la palabra del Señor, pero yo decía, estamos cayendo en la rutina, en ese tedio de ir a la iglesia, escuchar todo el tiempo las mismas cosas, y estaba leyendo el Nuevo Testamento y llegué a la carta de los Efesios, capítulo 1, y el versículo, voy a leer el 16 en adelante. En Efesios capítulo 1 y el versículo 16 en adelante dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿y esto con qué se come? Aquí dice que Pablo oraba por los hermanos para que Dios les diera espíritu de sabiduría. Y yo dije, ¿será que nosotros necesitamos sabiduría de Dios? Yo dije, yo la necesito. Y luego dice ahí en el versículo 17,
y revelación en el conocimiento de Dios. Yo necesito revelación de la palabra. Y entonces yo dije sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y dice el 17, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Note que está hablando de no ojos físicos, sino de la mente. Y para ello necesitamos un nuevo entender, y viene por medio de la renovación. Y yo dije, yo necesito esto, y empecé a orar y seguí leyendo y llegué a Colosenses capítulo 1 y el versículo 9. Y voy a leerlo porque es interesante. Casi las mismas palabras. Por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios les llene del conocimiento, otra vez, conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, con inteligencia espiritual. Y cuando yo leí aquí, inteligencia espiritual, sabiduría, conocimiento, el Señor, yo lo necesito. Y empecé a orar que Dios me diera esa revelación, esa sabiduría, ese conocimiento y esa inteligencia espiritual, y fue como si Dios empezara a correr la cortina y empecé a entender cosas que por 50, 45 años no había entendido. Yo empecé, y hoy le doy gracias a Dios porque su palabra es verdad. Y esto que dice es para usted y para mí. Pero yo no sé cuántos lo quieren. Porque la palabra está ahí, pero ¿cuántos la quieren de verdad? Gracias por los 4. Yo creí que todos. Me equivoqué. Pero realmente ¿cuántos lo quieren? Amén. Y yo estaba en eso, orando y pidiendo al Señor, y empecé a ver cosas. Y llegué a Jeremías 33:3. La primera parte, todo el mundo la sabe y quiere aplicarla. Clama a Dios y yo te responderé. Clama a Dios y Él te responderá. Pero la segunda parte del versículo dice, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo llegué allá dije, Señor, aquí dice que tú me enseñas. No es simplemente leer y conocer. Tú dices que me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y empecé a orar ahí y Dios empezó a mostrarme cosas. La primera verdad que yo entendí fue acerca del reino de Dios. Hoy día ya muchos hablan del reino y tratan de entenderlo. El domingo antepasado estaba escuchando una enseñanza sobre cómo vivir en el reino. Una persona que nunca la había oído hablar del reino y estaba hablando del reino. Yo dije, gracias a Dios, hace 12 años empecé a sembrar esa semilla y hoy está dando fruto. Yo no entendía nada. Y Dios empezó a hablar acerca de eso. De ahí nació un libro que se llama Venga tu reino, acerca del reino de Dios. Ahí lo tengo, hay 2 solamente, ahí. Entonces yo empecé a entender el reino de Dios. No voy a predicar de eso, pero es un tema fascinante, porque es el mensaje de los últimos tiempos. Solo quiero mencionar un versículo para ilustrarlo. Cuando Jesús estaba hablando de las señales antes de su regreso a la tierra, antes de su venida, Él dijo en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino, no el de la salvación, el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que es el último mensaje antes del regreso del Señor. En todo el mundo y para testimonio a todas las naciones. Ese es un mensaje que hay que predicar y será predicado, quieranlo o no, muchos, pero gracias a Dios se está abriendo y hoy día ya muchos hablan del reino. No solamente es hablar,
sino hay que empezar a vivir 3 cosas: conocimiento del reino, cultura del reino y extensión del reino. Cuando uno entra a eso, tengo un curso de esos 3 temas, un curso de 3 cartillas enseñando ese tema. Entonces se necesita revelación. Voy a poner una ilustración para que entiendan. Cuando yo hablo de revelación, no estoy hablando de añadirle a la Biblia cosas, sino entender las cosas que tiene la Biblia. Ahí hay muchas cosas que todavía no hemos entendido, apenas empezamos a entenderlas, y habrá algunas que no las entenderemos, porque la palabra de Dios es infinita. Pero en cierta ocasión, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y les dice, ¿qué piensa la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Y los discípulos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas. 4 conceptos. Y Jesús no se quedó con esas. Dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y se levantó Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios amado, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, casi un año andando con ellos y no sabían quién era Jesús, con convicciones. Pero en ese momento Dios le dio la revelación a Pedro y le dice Jesús, esto no se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación instantánea. Y yo hablo de esto, revelación progresiva, porque Dios revela cosas en el momento que las necesitamos. Y necesitamos esa revelación. Si queremos una renovación de la iglesia, necesitamos revelación de su palabra. Porque sin revelación no hay renovación. Y ese es el tercer punto, renovación. Volvemos a Romanos. ¿Qué dice Romanos 12:2? Renueven su mente para ser transformados. Ahí está claramente. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando yo leí eso, es por medio de la mente, el cambio de mentalidad, es que viene una verdadera transformación. Así que si no hay un cambio de mentalidad, no va a haber cambio de actitud. Entonces, hay una versión que llama Dios habla hoy, de la Biblia, y para mí fue impactante cuando yo leí allí. Dice Romanos 12:2, Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. ¿Lo escucharon? Sí. Por ahí, ¿hay una versión, tienen esa versión? Cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Así que no hay cambio en nuestra manera de vivir si primero no hay un cambio de mentalidad. Y a veces en la iglesia queremos cambios, pero seguimos pensando lo mismo. Mientras no se renueve la mente, no habrá renovación de la iglesia. Porque el cambio de mentalidad hace que hagamos cosas nuevas, porque no se pueden hacer cosas nuevas si no pensamos cosas nuevas. Todo comienza aquí. Un pensamiento, una idea, un proyecto, un plan, una acción. Proceso comienza aquí. Entonces necesitamos renovación de nuestro entendimiento. La palabra arrepentimiento, de la que Jesús inició predicando su evangelio, es esa. Y Juan el Bautista lo dijo primero. En Mateo 3:2, Juan predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
En Mateo 4, 17, Jesús empezó a decir el mismo mensaje. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús tomó el lugar de Juan y empezó a predicar el mismo mensaje. Y en Marcos capítulo 1 y versículo 14 y 15, o 15 y 16, 14 y 15, dice lo mismo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí habla, Jesús predicó el reino de Dios y les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentimiento tiene dos connotaciones. La primera la conocemos bien, cambio de actitud. En la palabra de Dios para todos, inclusive en vez de arrepentimiento habla de cambio de actitud. Y eso es correcto. Porque cambio de actitud es dejar de hacer lo que estaba haciendo, que estaba mal, tener dolor por haberlo hecho y cambiar de actitud y proponerse a no seguir haciendo. Ese es cambio de actitud. Pero la otra parte es cambio de mentalidad. Para hacer cosas nuevas se necesita primero cambiar la mentalidad. Si no hay cambio de mentalidad, no hay cambio de acción. Entonces la palabra en el original es metanoia, en griego. Metanoia quiere decir cambio de actitud y cambio de mentalidad. Y necesitamos nosotros un cambio de mentalidad si queremos que la iglesia se renueve, tanto en las acciones como en nuestra forma de ver las cosas a la luz de la Biblia. Y por eso mencioné que muchas veces nosotros creemos que una cosa dice la gente y yo la creo y entonces yo empiezo a hablar de ella. Cuando voy a la Biblia no es así. Voy a ilustrarlo con un solo pensamiento. Por ejemplo, cuando se muere una persona cristiana, ¿a dónde va? Tradicionalmente va a la presencia del Señor, a donde está Dios, a donde Él está. Y allá se habla en las ceremonias religiosas del finado, se habla de que está en la presencia, ya gozando de la presencia del Señor. Pero muéstrame un versículo de la Biblia que diga eso. Y en esa misma idea, entonces hablando del reino de Dios, dicen se murió y se fue para el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es allá. Y el Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La tradición o la palabra? ¿Y qué cree usted? El problema es ese, que hay cosas que nos enseñaron que no están en la Biblia, pero por tradición las creemos. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar, ¿qué dice la Biblia? El pastor y la hermana, la esposita, ya llevamos, ¿cuánto? 6 clases, ¿no? 6 o 7. Hablando de temas así. Entonces, cosas tradicionales nos desenfocan de la verdad de la Biblia, pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Por eso necesitamos una renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. Por medio de la renovación. Y como les decía, se necesita revelación para conocer o para entrar en la renovación, y la renovación nos trae una transformación. Pero antes de entrar en el cuarto punto, quiero mencionar algunas citas bíblicas acerca de la renovación. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4. En Efesios 4 nos dice el versículo 22 en adelante.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada según Dios, en conformidad a la justicia y santidad de la verdad. Cuando yo leo esos versículos, encuentro aquí 3 cosas básicas para ese proceso. Primero, versículo 22, despójense de su antigua manera de vivir. Algunas de las versiones dicen viejo hombre y otros hablan de la antigua o la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa. Despójense. Yo traía una chaqueta, ya está, y me la despojé y le dije al pastor, voy a predicar sin chaqueta. Pero para eso me la despojé, me la quité. Y aquí dice, despójese de su vieja naturaleza. Su naturaleza es pecaminosa, pero tiene que usted, como si no la tuviera, despojarse de ella. En segundo lugar, dice el versículo 24, y revístanse de la nueva naturaleza creada según Dios, en santidad, en justicia y verdad. Entonces aquí habla de una nueva naturaleza creada según Dios. Esa es la naturaleza con la que debemos nosotros revestirnos. Y esa naturaleza tiene que permanecer en nosotros. Para poder tener una renovación, necesitamos estar vestidos de la nueva naturaleza creada según Dios. Y el tercer aspecto, ahí en esa porción, versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente. Renovación del espíritu y de la mente. Renovación, pero para recibir renovación tenemos que quitarnos la vieja naturaleza, despojarnos de ella y revestirnos de la nueva para poder estar renovados. Y la iglesia no va a ser renovada si mantiene la vieja naturaleza. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y nueva quiere decir que no ha vivido antes, porque si ya vivió antes no es nueva. Entonces dice que tenemos una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, dejaron de existir para nosotros y ahora todas las cosas son nuevas. Y yo pregunto, ¿sí está viviendo usted esa vida nueva? ¿O todavía tiene muchas cosas de la vieja? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no es transformado? ¿Por qué no es renovado? Usted no va a ser renovado mientras usted ame y sostenga su vieja naturaleza. Por eso es que la Biblia habla de despojarnos, quitarnos esa vieja naturaleza. En Romanos habla de hacer morir las obras de la carne. Romanos también lo habla. Entonces yo tengo que morir. Eso hablábamos en una lección pasada con los pastores. Tenemos que hacer morir en nosotros esa vieja naturaleza, hacerla morir. Y cuando la hacemos morir, debemos, Romanos 6:11 dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Y eso no es fácil. Porque al considerarnos muertos quiere decir que no reaccionamos ni ante el pecado ni ante las ofensas. Por eso Jesús enseñó, si le piden que vaya una milla llevando la carga, vaya con él 2. Y si le dan en una cachetada en la mejilla, ponga la otra. Ay, ¿que yo? No. Pues si estamos en esta, tenemos que somos nuevas criaturas. ¿Qué reacción tiene usted frente a las ofensas? ¿Qué reacción tiene usted frente al pecado? Entonces, por esto, todo esto se complementa en no adoptar las costumbres
de este mundo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces nos vamos al siguiente paso. Pero esta renovación no son los domingos por la mañana. Porque algunos vienen el domingo por la mañana, aquí cantan, oran, levantan las manos y hacen muchas cositas y salen de aquí a hacer lo mismo que hacían todas las semanas y en la vida anterior. Entonces parece que hubiera dos clases de sitios para actuar. En una ocasión, una señora llegó a hablar con el pastor y dijo: pastor, vengo a hablar con usted. Sí, hermana, la escucho. Se puso a escucharla y dijo: yo quiero venirme a vivir aquí en la iglesia. Me quiero venir a vivir aquí en la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿y por qué, hermana? Dice: es que mi esposo aquí se comporta tan bien que yo quiero vivir aquí, porque allá en la casa se comporta muy mal. ¿Cómo se comporta usted en la casa? En el trabajo, en el paseo, en la playa. ¿Cómo se comporta? ¿No es para reflexionar? Entonces nosotros necesitamos verdaderamente hacer morir las obras de la carne, considerándonos muertos al pecado. Y esto nos lleva al cuarto paso: transformación. Para entenderlo, si están haciendo notas, lo primero es no adoptar las costumbres de este mundo. Segundo, recibir una verdadera renovación de la mente y del espíritu. Y tercero, tener una revelación de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuarto, tener una transformación. Y lo uno lleva al otro. Sin revelación no hay renovación. Y sin renovación no hay transformación. ¿Qué es transformar? ¿Qué es transformación? Cambiar, ¿no es cierto? Cambiar. Transformación tiene tres, es una palabra compuesta. De pronto aquí hay pedagogos que necesito su ayuda, pero es una palabra compuesta. Trans, primera parte. ¿Qué es trans? Es ir de un lugar a otro. Usted habla de transporte, es cambiar de lugar, ir de un lugar a otro. Trans, hablamos de transporte, hablamos de transatlántico, hablamos de es cambio de lugar. Segunda parte de la palabra, forma. Y forma es estilo, modo, vivencia. Entonces, yo tengo una forma de vida, un estilo de vida, y ese estilo de vida tiene que transformarse, cambiar. Y la tercera es acción, viene de acción, es cambio de actividad, cambio de acción. Entonces, transformación es cambiar de lugar, de forma y de acción. Eso produce una transformación. ¿Sí me hago entender el conjunto? Cambiar de lugar, de forma y de acción para lograr una transformación. Y si no cambiamos, seguimos siendo los mismos. Entonces seguimos haciendo lo mismo, hablando lo mismo, viviendo lo mismo, porque no hemos sido transformados. Así que transformación, y aquí llego al punto más difícil. Cuando yo empecé a cuadrar todo esto y escribir el libro y mirar, yo encontré un versículo que me tocó.
Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Ustedes son estudiosos de la Biblia, así que vamos a mirar. Dice en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aparentemente aquí no encontramos mucho, pero cuando yo entré en el detalle, dice que somos a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, usted, hermano o hermana, es llamado a ser hecho a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿ya usted se parece a Cristo en su forma de vivir? ¿Se parece? Pero no fue para eso que lo llamó el Señor. Entonces, ¿qué? Cuando yo empecé a ahondar en el tema, yo dije, esto es un asunto serio. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué? Ahí dice claramente, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y yo dije, yo no me parezco mucho. Y empecé a cambiar, y por eso les dije, para mí no fue fácil, porque yo empecé que la gente pueda ver en mí a alguien parecido a Cristo, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de trabajar, en mi forma de creer, en mi forma de relacionarme con mi familia. ¿Sí me parezco yo a Cristo? Porque la meta aquí es ser hecho a la imagen de Él. Y me llevó a otro pasaje, Efesios, capítulo 4, el versículo 13, 12 y 13. Pero voy a mencionar desde el 11 para coger la idea. En el versículo 11 habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero en el 13 dice, ¿para qué fueron escogidos esos ministerios? Versículo 13, hasta que todos, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando yo leí esto, yo como maestro de la palabra del Señor, fui llamado a perfeccionar santos. ¿Y qué es la palabra perfeccionar ahí en ese contexto? Es arreglar, remendar, coser, ayudar, agrupar, perfeccionar. Una cantidad de verbos ahí que se reúnen para decir que nosotros los pastores, los ministros, somos llamados a eso, perfeccionar santos. Los santos son imperfectos y nosotros somos llamados a perfeccionarlos. Y yo lo ilustro de esta manera. Cuando usted va a cierto lugar, un depósito de madera, y ahí encuentra unas tablas largas, pueden ser de cedro o de un palo muy bueno, pero esa tabla está burda, áspera, y ahí la dejan secar. Luego la compra un ebanista, carpintero, y la lleva a su taller, y allá tiene unas máquinas y unos aparatos y las mete y las empieza a pasar, y empiezan a pulir esa madera que queda lisa, perfecta, y después le ponen lija, y después la cortan y hacen un mueble, lo lijan, lo pintan, y sale una mesa, una biblioteca o un asiento o lo que sea, bien elegante y bonito. Pero esa madera, ¿cómo estaba antes?
brusca, áspera, pero por medio de un proceso llegó a convertirse en un mueble fino y elegante. Y nosotros los ministros somos llamados a perfeccionar a los santos, siendo ásperos, toscos, bruscos, a personas santas y parecidas a la imagen de Dios. Y a veces nos tildan de tiranos. Ese pastor estaba hablando de mí como si él hubiera conocido mi vida. Yo no sé qué chismoso le llegó los pintos. Pero ¿a dónde nos lleva eso? Al versículo 13, que dice, hasta que lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre o una mujer perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben cuál es la medida? La estatura de Cristo. Cuando yo estaba pequeño, mis hijos estaban pequeños, ellos se paraban, y ayer estaba con mi hija y mi nieto, se paró al lado mío, abuelito, mire dónde le doy, y se paró y ya me da aquí, tiene 6 años. Mis hijos hacían lo mismo, se paraban al lado de mi papi, mire ya dónde le doy, y después más arriba, y algunos ya me pasaron. Pero yo le pregunto, si usted se mide con Cristo, ¿a dónde le llega? ¿No? ¿En real? ¿A dónde le llega? ¿Usted ha pensado en eso? Nótese que la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la estatura. ¿Y a usted a dónde le llega? ¿A los tobillos? ¿A la rodilla? ¿A la cintura? ¿Al hombro? ¿O ya es igual a Cristo? ¿Dónde va? En su crecimiento. ¿Necesita o no renovación? ¿Necesita o no? Parece que no. ¿Sí? Tenemos que ir creciendo hasta esa medida. ¿Cuándo debemos nosotros? ¿Cómo? Entonces, esto fue lo que me hizo a mí reflexionar. Si yo me mido con Cristo, ¿a dónde le llego? Y empecé yo a cuestionarme. Y por eso estoy hablando con esto, y no quiere decir que yo ya soy perfecto, yo estoy en el proceso. Yo todavía tengo naturaleza pecaminosa, yo todavía cometo errores, pero yo trato de parecerme a Cristo en lo que más pueda. Tengo que ser ejemplo a mis hijos, tengo que ser ejemplo a mis nietos, tengo que ser ejemplo a los hermanos de la congregación, a los pastores, y yo tengo que empezar a cuestionarme, porque yo no vivo solo por ahí como llanero solitario, vivo en comunidad. Y si usted vive en familia, ¿cómo es su comportamiento? ¿Sí se parece realmente a Cristo? Y quiero cerrar con el tercer texto de este tema, porque fue donde yo tomé el asunto en serio. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros que miramos la gloria del Señor cara a cara o a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí habla de que nosotros es como si nos fuéramos a mirar en el espejo. Y si ustedes observan el libro, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí hay un espejo y una persona mirándose en ese espejo para ser transformado a la imagen del Señor. Y aquí dice el versículo, nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, en una versión dice cara a cara, miramos la imagen del Señor. Si usted se para ante un espejo, ¿a qué se para delante del espejo? A mirar cómo está. Y aquí, perdónenme las damas,
pero creo que usan más al espejo que los hombres. Entonces usted se va, se arregla las cejas, se arregla aquí, se arregla allá, se arregla todo, hasta que media hora, pero se arregló, como usted quería. Pues ante el Señor tenemos que hacer lo mismo. Para mirar al Señor cara a cara, tenemos que hacer lo mismo, como en un espejo. Así como nos miramos, tenemos que hacerlo frente a Cristo. Y luego dice que somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Mire el proceso. Dice al principio que nosotros nos ha sido quitado el velo. Si usted lee todo el pasaje del capítulo 3 de 2 Corintios, está hablando de Moisés cuando se ponía un velo y que descendió del Sinaí con un velo para que la gente lo pudiera ver porque su rostro brillaba, y para que pudiera hablar con el pueblo tuvo que ponerse un velo. Pero ese velo era perecedero, ahí dice. Y luego dice que cuando se conviertan, en el versículo 16, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Entonces ya estamos ante el Señor sin velo. Por eso usted no se puede acercar al Señor como un hipócrita, con un velo, con una máscara, haciéndose pasar por otro. Usted tiene que delante del Señor ser sincero, porque si hay alguien que nos conozca, es el Señor. Y ante Él tenemos que presentarnos sin velo, sin máscara, sin tapujos. Si usted se presenta ante el Señor hoy, ¿cómo está su vida? Porque aquí las disculpas son lo moderno, pero ante Dios, no. El Espíritu nos hace más y más parecidos a Él. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted se parece a Cristo en todo? ¿Qué dicen? Pero ahí es ese llamado. Y finalmente, la última parte. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cómo se llama el libro? Transformados a su gloriosa imagen. De ese versículo saqué el título para este libro. Transformados a su gloriosa imagen. No ha sido fácil, pero este es el proceso y esa es la meta a donde nosotros debemos apuntar. Ser semejantes a Cristo en todo. Eso se llama renovación. Yo le pregunto, ¿cómo está ese proceso de renovación en su vida? ¿Cómo va? Si usted no lo había pensado, deténgase y piense 4 pasos. Primero, no adopte las costumbres de este mundo. Juan en su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama a este mundo y las cosas que están en este mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que no amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. Santiago dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces usted tiene que no adoptar las costumbres de este mundo. Primer paso. Segundo, recibir una verdadera revelación de Dios de cómo vivir la vida cristiana. Ahí trate de darle algunas puntadas, como dicen. Analícelo. Tercero, eso le lleva a una renovación de su mente. Mientras usted no cambie su manera de pensar en todas las cosas, en su hogar, en su trabajo, en su vida personal o en la sociedad, mientras usted no cambie su manera de pensar, seguirá siendo el mismo y haciendo lo mismo. Entonces, para que usted sea diferente y renovado, necesita cambio de mentalidad, lo cual le lleva al último paso, que es transformación. Transformado. Ya en su empresa
o en donde trabaja, ya que digan, este llegó diferente hoy, ya no está echando esos chistes que decía, ni esas bromas pesadas, mire su comportamiento, algo le pasó. Pues si eso empiezan a decir es porque usted está cambiando. Entonces tiene que usted apuntarle a ser semejante a Cristo en su trabajo, en su hogar, en todas partes, para que la gloria de Dios también esté sobre su vida. Y allá nos quiere llevar el Señor. Póngase de pie, por favor. Yo sé que todos somos diferentes y por eso la lucha que nosotros tenemos en nuestra vida también es diferente. Algunos tal vez el problema es con su modo de hablar. Cierre sus ojos como para que no se distraiga. Piense cuál es el área de su vida donde más luchas tiene. Su forma de hablar, su forma de actuar, lo que usted está viendo en los medios, el comportamiento ante las personas del sexo opuesto, el amor al dinero, alguna tendencia o vicio en su vida. ¿Cuál es el problema más difícil que usted tiene? Piénselo. Y yo le ruego, haga una oración silenciosa. Dígale al Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado en esa área y menciónele esa área al Señor. En silencio, Dios conoce su mente. Dígale, Señor, cámbiame ahí. Yo tengo problemas en tal aspecto. Quiero cambiar, Señor. Ayúdame. Ayúdame a considerarme muerto en esa área. No quiero seguir siendo el mismo. Amado Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Tú conoces cada corazón, cada mente. Y nos conoce a cada uno por nombre, tal como somos. Te pedimos perdón por nuestros errores, pero en especial por aquella área en que nos sentimos débiles y que tenemos que seguir luchando. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a hacer morir esa área de nuestra vida en la que siempre estamos luchando. Queremos ser nuevas criaturas. Queremos vivir la vida agradable a ti, conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Para ello te pedimos tu intervención en nuestra vida. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes. Por medio del Espíritu Santo podamos hacer morir las obras de la carne, para tener una renovación, para tener un verdadero cambio en nuestra forma de vivir, de pensar y de vivir. Señor, ayúdanos, cámbianos y renuévanos, Señor. Amado Dios, oro por esta congregación, por sus líderes, por sus pastores y líderes, para que tú, a través de este proceso, renueve la iglesia y de esto venga gloria, honra y alabanzas para ti. Señor amado, en tus manos preciosas encomendamos esta congregación y cada una de nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. A quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños.
Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo y que se lo lleve el viento, y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado, la memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalo.